Hola, hola, hola a todos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Déjenos de dónde se están conectando. Hoy nos encontramos en la primera clase de nuestro curso explorador Tsunami, Análisis de la amenaza y estrategias de mitigación. Este curso hace parte del área temática de gestión geomorfológica y va a ser dictado por la profesora Teresa Vera y yo voy a estar acompañándolos como coordinadora académica. Mm, Bueno, mi nombre es Valentina Henao Álvarez, soy oceanógrafa de la Universidad de Antioquia, experta en el esquema de certificación Bandera Azul, experta en educación ambiental en playas y educación y gestión de playas. He tenido la oportunidad de ser ponente en congresos nacionales e internacionales, como el Congreso Nacional de Oceanografía y Reunión Internacional de Ciencias Marinas en México y el segundo encuentro de jóvenes investigadores en ciencias del mar, Colombia y Latinoamérica. También he podido participar en proyectos nacionales con la Gobernación de Antioquia, como el proyecto Programa para el Monitoreo y Mitigación de la Erosión Costera en el Litoral Antioqueño, PIMECLA, durante su fase 4, apoyando en el estudio de las plumas de sedimentos del río Atrato. Soy integrante del semillero de modelación numérica del océano y la atmósfera y soy integrante activo del grupo de investigación en sistemas costeros. Además, hago parte de la red Pro Playas en el nodo E07. Y bueno, yo estoy aquí para ayudarte. Te voy a acompañar en todo el proceso de inscripción y me aseguro de que recibas el certificado correspondiente al completar tu curso. Además, soy la persona que administra el grupo de Telegram, donde podrás interactuar con tus compañeros, compartir ideas, resolver dudas en un ambiente amigable y colaborativo. Si tienes alguna pregunta sobre el certificado, yo estoy aquí para resolvértela, te ayudo en todo el proceso. Envío las presentaciones en PDF para las personas que se certifican y así pueden estudiar a su propio ritmo y pues reforzar su aprendizaje. También fomento la interacción y el intercambio de conocimiento entre los estudiantes, creando un espacio virtual enriquecedor y dinámico. Mi objetivo principal es brindarte el apoyo necesario para que tu experiencia educativa sea lo más gratificante y significante posible. Así que si tienes alguna duda, si quieres certificarte, no dudes en contactar. Y bien, ahora le vamos a dar paso a la directora general de CIF Playas que nos va a contar un poco sobre esta maravillosa empresa. María Ángela, buenos días. Buenos días, Valentina. Muy buenos días también a todos y a todas los que nos están escuchando y feliz inicio de semana. Yo vengo a contarles sobre CIF Playas, que es el Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas. O sea, somos una institución educativa que nos dedicamos a capacitar a gestores y personas interesadas en darle amor a la playa. O sea, diferentes temáticas que sirvan para reconocer la playa como lo que es, un ecosistema que tenemos que proteger ante todo. Claro, también nos da muchos beneficios agradables, como poder ir a una fiesta, como para poder tomar el sol, pero ante todo es un ecosistema. Y eso es lo que hacemos en CIF Playas. Si quieren saber más sobre nosotros, cifplayas.org. Asimismo, en CIF Playas tenemos el grupo de investigación en sistemas costeros, GISISCO, que es del nodo E07 de la red Pro Playas. Y si quieren saber más de la red Pro Playas, les mandamos también, ahí está la página web, proplayas.org. En la siguiente diapositiva les voy a contar un poco cómo funciona esto de las insignias de CIF Playas y cuáles son los temas. Ahí en el centro ustedes ven un mapa mental donde dice gerente de playas y nosotros hemos hecho este mapa mental pensando en que hay como 8 áreas grandes que dividen los diferentes temas que puede saber un gerente de playas. Y a su vez, cada uno de esos gestores, porque se llaman así, tienen varias temáticas de las que se crean cursos, bien sea cursos expertos o cursos exploradores. ¿Cómo funciona esto? Ustedes el día de hoy, por estar en este curso, si se certifican, van a obtener una insignia de nivel explorador, que es esa de color azul celeste que está por ahí. Y cuando ustedes toman varios cursos de nivel explorador de la misma área temática y además de ese mismo globito que está al fondo, entonces pueden acceder a su vez a una insignia experto, que es la que está ahí de color bronce.
sin necesidad de pagar nada más, sin necesidad de hacer nada más, porque ustedes ya aprobaron varios cursos explorador de esa temática. Pero alguien puede decir, no, yo directamente quiero ser experto en el tema. Entonces también tenemos los cursos experto, donde ustedes toman esos cursos que normalmente duran 20 días, o sea, duran un mes, pero son 20 clases, porque son de lunes a viernes, y ahí obtienen su insignia de nivel experto. A su vez, quien toma varios cursos expertos de nivel, de ese nivel, puede llegar a obtener, sin necesidad de pagar nada más o de hacer otra cosa, su insignia de nivel gestor, que es la que está ahí de color plateado. Y cuando ustedes van obteniendo diferentes insignias del nivel gestor, cuando tienen varias, entonces obtienen la gran insignia dorada, que es la insignia de gerente de playas. Así funciona esto que se llama la educación modular móvil emergente. Pero ¿cuáles son las características? Bueno, aquí están en esta diapositiva. Nosotros en SIF Playas hemos creado esta metodología justamente para darles a ustedes la facilidad de capacitarse de manera más práctica. Lo primero, porque es contenido focalizado. Los materiales están hechos para temas puntuales y además están confeccionados en diferentes formas para que cada uno desde su inteligencia, en la que es más hábil, pueda aprenderlas. Segundo, están hechos para que se puedan ver desde cualquier dispositivo móvil. Ustedes desde su dispositivo en el bolsillo llevan toda su aula de clases y todo va a pasar ahí dentro de ese dispositivo. Por eso trabajamos con la aplicación de Telegram, que es la que tiene varios beneficios que nos permiten tener estas aulas en el móvil. Además de todo, hay una progresión académica, que es lo que les estaba contando ahora, donde ustedes varios cursos cortos les permiten obtener la información de expertos, incluso de gestores y de gerentes. Todo esto está enmarcado en la nueva metodología de las microcertificaciones de educación para el trabajo. Lo pueden buscar así, que es algo que está en este momento muy en boga a nivel de educación, porque son temáticas puntuales que ustedes necesitan certificarse en un proyecto o para un trabajo específico. Para eso son las microcertificaciones. También les conté lo de las certificaciones emergentes. La posibilidad de hacer un curso les da la opción de llegar a tener otras certificaciones y esto les optimiza a ustedes su tiempo, porque ustedes estudian lo que necesitan en el momento en que lo necesitan. Y finalmente también les permite hacerlo desde zonas remotas, porque ustedes, bien sea porque lo hacen desde Telegram, en el caso de los cursos experto, o porque están en las comunidades virtuales cuando se certifican en los cursos explorador, o porque lo ven aquí mismo en YouTube. Ustedes descargan el video o lo ven en el momento en el que tienen señal, lo ven, pero no necesariamente tiene que ser ahora. Aprovecho para contarles, si ustedes están viendo este video, porque ahora estamos en agosto del 2024, pero si lo ven más adelante, en un mes, un año o 5 años, sepan que también se pueden certificar de este curso. Tienen que hacer lo mismo, escribirle a la coordinadora, bueno, ella les va a contar al final qué más tienen que hacer. Esto es todo lo que tiene que ver con la educación móvil modular emergente. Los dejo otra vez con Valentina y nos seguimos viendo en las otras clases de SIF Playas y este curso de Tsunami. Muchas gracias, María Ángela, por contarnos acerca de esta maravillosa empresa. Y ahora les voy a presentar a nuestra profesora, la profesora Teresa Vera, es oceanógrafa y se ha capacitado en los magíster de gestión de riesgos y desastres, gestión de riesgos de tsunamis, sistemas de información geográfica y desarrollo sostenible. Tiene experiencia en el sector público, docencia e investigación. Participa en proyectos, iniciativas y redes centradas en riesgos de tsunami y residuos sólidos en playa. Así que, profesora Teresa, buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Valentina? Buenos días a ti y a todos los que nos acompañan. Qué rico que estés aquí. Bueno, ahora te doy paso y cuéntanos un poco, pues, sobre qué tratará nuestro curso. Sí, bien. Este curso explorador, como lo mencionaron un poco Valentina y María Ángela, que se denomina Tsunami, un análisis de la amenaza y las estrategias de mitigación, o sea, la idea de preparar este curso es para proporcionar una visión general, ¿no?, sobre cualquier temática, ¿no? En este caso, sobre el tema tsunami. Entonces, mirándolo así, es un curso que aborda algunos aspectos básicos
de la temática. Y entonces lo que quiere es motivar a la audiencia, a quienes escuchen esta presentación en vivo o en diferido, a que investiguen un poco más, que les quede el bichito del tsunami y que luego pues aprendan y se vuelvan hasta, ¿por qué no?, en difusores, ¿no? De cómo nos preparamos, cómo estamos listos para que no nos causen tanto impacto la ocurrencia de uno de estos eventos. Entonces, nada más para aclarar sobre la naturaleza de este curso explorador, ¿no? Tal cual como cuando uno piensa en los tipos de investigación, es como un primer paso. Bien, entonces el curso está estructurado en 3 clases, como se está presentando en este momento en la pantalla, 3 clases que van a tener lugar el día de hoy, el día miércoles y el día viernes, y que van a quedar grabadas en YouTube, como lo dijo Marianchi, y entonces ustedes podrán verlos en diferido en cualquier momento, ¿no? En la clase 1, nosotros voy a explicarles un poco sobre qué son los tsunamis, su definición, algunos datos estadísticos sobre ellos, y cómo se los clasifica. En las siguientes clases veremos precisamente cuáles son esas señales que nos avisan que viene un tsunami y cómo nosotros podríamos estar preparados a responder ante la ocurrencia de uno de estos eventos. Y miraremos también cómo han hecho esta respuesta otras culturas que han sido ya golpeadas por este tipo de eventos. En la última clase revisaremos ya desde un enfoque de prevención, prepararnos antes. Cómo hacer para también estar listos si es que nos dan la alerta de uno de estos eventos. Miraremos cómo se los monitorea y también ahí dejaremos una información sobre hasta dónde hemos avanzado un poco en esta temática que tiene, por supuesto, muchos aspectos. Muchas líneas de investigación, ¿no? ¿Cuántas todavía hay mucho por investigar? Entonces, más o menos es la idea de la tercera clase. Bien, siguiente, por favor, Valentina. Lo que ustedes ven del lado izquierdo es lo que ya hemos hablado, ¿no? Lo hemos dicho aquí las 3 personas, aquí, un poco el contenido, de qué se trata, pero quizás solo para indicarles que como quienes no vean en vivo, si lo ven en diferido, por favor solo guardar la secuencia, ¿no? Porque para que sigan el hilo que tiene estos contenidos y pues sea más aprovechado por ustedes. Y bien, ya empezando con la temática de los tsunamis han sido eventos que han ocurrido a lo largo de la historia, de la humanidad, digámoslo así. Y entonces su ocurrencia ha quedado registrada en las bases de datos, es decir, luego no hemos nosotros levantado bases de datos, está registrada en catálogos, ¿verdad?, que se tienen de tsunamis, hay evidencias históricas también, pero quise comenzar esta presentación mostrando cómo también se ha permeado, ¿no?, en otras expresiones, en una expresión artística como la literatura, y ahí ustedes ven un extracto del libro del gran poeta Pablo Neruda, poeta chileno, ganador del Nobel. En su libro confieso que he vivido, que es una obra de naturaleza autobiográfica. Lo que él hace, y por cierto, para contextualizarlo, él tuvo su periodo de vida, ya es fallecido, en el siglo pasado, en el siglo XX. Él vivió de 1904 a 1973, si la memoria no me traiciona, y entonces él pudo experimentar a lo largo de su vida algunos de la fuerza de estos eventos, ¿no? Chile es una tierra pues muy expuesta a eventos de tipo sísmico y de tsunamis. Y entonces en ese pequeño extracto lo que hace es el narrar, ¿no?, en su forma poética, la ocurrencia justamente de un sismo y de un subsecuente tsunami, ¿no? En la parte resaltada con amarillo se refiere precisamente a la llegada de este tsunami, y él lo trata como un último espanto, nos dice, una inmensa mano verde que, alta y amenazante, sube como una torre de venganza, barriendo la vida que quedaba a su alcance. Nos dice, eso ya nos habla el impacto que tenían, ¿no? Fíjense uno cuando lee eso, pues hasta es un poco aterrador pensar en estar ahí en el momento en que ocurra alguno de estos eventos. Bien, eso como introducción. Ahora seguimos, por favor, Valen. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué son los tsunamis, cómo se originan, cuáles son sus características, cuántas olas llegan cuando uno de estos tsunamis ocurre y de qué depende el tiempo de arribo de las olas de un tsunami a una determinada costa. Siguiente. Bien, entonces comencemos mirando en la diapositiva esa grafía que es
en idioma japonés, porque tsunami es una palabra que tiene origen en esa lengua. Tsunami, su traducción literal es ola de puerto, y esto hace alusión a de que es una ola, un evento, un fenómeno que solo se visibiliza o se evidencia en estas zonas costeras, en los puertos. Vamos a ver un poco el porqué de esta definición. Bien, entonces voy a leer la definición de tsunami. Tsunami es un fenómeno que se manifiesta con grandes olas llegando a las costas, causado el fenómeno por una perturbación de la columna de agua en océanos y cuerpos de agua cerrados o semicerrados. En respuesta a esa perturbación, ¿verdad? Se generan ondas que mueven integralmente la columna de agua. Esto es importante, significa toda la columna de agua. Entonces, estas ondas se alejan de la fuente a grandes velocidades en aguas profundas, porque generalmente ocurren en una columna de agua que va más allá de los 1000 o 2000 metros. Y ellas alcanzan las costas con menor velocidad, pero con muchísima energía. Esta energía se disipa en las costas con estas enormes masas de agua y también con fuertes flujos. Y entonces, al respecto, cuando pensemos o imaginemos uno de estos fenómenos ocurriendo en alta mar, no les sea que generalmente ocurren donde la columna de agua es bastante importante. Entonces, cuando en los cuerpos de agua se produce esta desestabilización de la columna de agua, la superficie del mar se eleva de una manera un poco violenta, ¿cierto? Pero en un tiempo muy corto. Ahí entra en acción la fuerza restauradora, que es la gravedad. Entonces, esta gravedad hace así mismo que esa superficie que se elevó vuelva a caer o se precipite, ¿verdad? Se colapse ahí en esa misma zona, y este colapso de esa gran masa de agua pues provoca que haya un desplazamiento de un volumen de agua masivo, pero en dirección horizontal. Entonces, este desplazamiento se propaga como las ondas, una onda que es precisamente la onda de tsunami. Eso es un tsunami. Entonces, hemos dicho que es una onda, ¿sí? Y tiene una característica particular. Es una onda que tiene una longitud de onda muy larga, ¿no? Y aquí hacemos un paréntesis para enfatizar esto de que es una onda, y como tal se la caracteriza usando los parámetros que usamos para caracterizar en general las ondas u olas del mar, ¿no? Y son tres que quiero mencionar aquí, no son las únicas, pero son las que vamos como a enfatizar por su importancia. Un parámetro que se usa para caracterizar las ondas es la longitud de onda. La longitud de onda no es otra cosa que la distancia desde una cresta de la onda a la siguiente cresta, ¿no? Entonces, esta distancia horizontal, medida de cresta a cresta, o si usted lo quiere ver de otra manera, medida de seno a seno o del valle, de la parte más baja al siguiente valle o parte más baja de una misma onda. Eso es la longitud de onda. Luego tenemos la altura de una onda. La altura de una onda es la diferencia entre el pico de la onda y su parte más baja, su seno o valle, ¿sí? Entonces, una distancia vertical. Y por último tenemos la característica denominada el periodo de una onda. El periodo de una onda no es otra cosa que el tiempo que le toma a una onda pasar, el que le toma a dos picos o dos senos consecutivos de una onda pasar por un mismo punto, ¿sí? Entonces es una medida de tiempo y las unidades que se usan son segundos, ¿no? Generalmente hablamos de periodos de olas en segundos. Bien, y hecha esta paréntesis aclaratoria sobre las características que se usan a la onda, volvemos a nuestro escenario en aguas profundas y esta desestabilización, el agua colapsando, la onda desplazándose. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta onda, a medida que se aleja de la fuente, va creciendo, sus longitudes de onda son muy grandes, ¿no? Recuerden el término de longitud de onda, y su altura va haciéndose más pequeña. Ahí en la zona de origen sí puede tener algunas alturas considerables, este levantamiento violento del mar, pero a medida que se aleja, la altura va cayendo de una manera muy pronunciada, de tal modo que las alturas suelen ser menores a 1 metro. Y por eso es que alguien navegando en alta mar muy difícilmente va a detectar el paso de una onda tsunamigénica. Sí, recordemos que en el mar, pues las olas tienen diferentes alturas. En un mar un poco caótico, las alturas de olas pueden ser 2, 3, 4 metros, dependiendo, ¿no? Entonces, por eso es que las ondas, el tsunami toma ese nombre. Recordemos que nos decían ola de puerto. En alta mar simplemente no se las visibiliza. Bien, siguiente, Valentina.
Bien, y entonces vamos a ir mirando las características o haciendo como una especie de radiografía de los tsunamis, ¿no? En primer lugar, ¿qué los origina? Bueno, pueden tener diversas fuentes, causas de su generación, y el primero son los sismos submarinos, es decir, un sismo que ocurre en zona oceánica o muy cerca de la costa. Una siguiente manera de que se generen es con erupciones volcánicas, volcanes submarinos, como recuerden el caso del 2022, el volcán Unga Tonga Kapay, o también ocurren en áreas volcánicas muy cercanas a la costa, porque pueden ocurrir colapsos de calderas o explosiones muy violentas de material que caigan así mismo violentamente al mar. Entonces también puede ser causado por volcanes muy cercanos a la costa. Deslizamientos también, aunque la principal de los deslizamientos son los deslizamientos submarinos, que tal cual como los vemos nosotros fuera del mar, ocurren bajo el mar. Y deslizamientos también subaéreos, es decir, asimismo de zonas costeras a la costa, masas de tierra que se precipitan violentamente al mar. Pueden causar precisamente este movimiento de toda la columna de agua. Otra manera en que se originen es con anomalías de la interfase océano-atmósfera. Esta es un poquito más reciente esta causa, pero ya tiene mucha información y literatura al respecto. No son los que se denominan meteotsunamis. Y estos meteotsunamis, aunque en energía son comparados con las otras fuentes, son un poquito menores, y también son muy localizados. Su comportamiento mecánico es totalmente similar al de los otros tsunamis. Otra manera en que se causen tsunamis son caída de meteoritos, un poco menos frecuente, pero ya hemos visto que las teorías hay abundantes en evidencia de que los dinosaurios, por ejemplo, desaparecieron por la caída de un meteorito y un mega tsunami que se generó, ¿cierto? Bueno, entre otras repercusiones que tuvo ese evento. Y estas que hemos mencionado son causas naturales, digámoslo así, pero también pueden haber causas de origen antropogénico como explosiones submarinas o pruebas nucleares que nos provoquen o nos causen tsunamis. Bien, ¿cuáles son las características en mar abierto? Porque los tsunamis tienen unas características en mar abierto y otras cuando se van aproximando o acercando a la costa. Ya lo vimos un poquito, ¿no? En alta mar se caracterizan por sus enormes longitudes de onda. Y decimos enormes porque estamos pensando en las olas de viento, no las que estamos acostumbrados cuando vamos a la playa, estas olas que rompen. Estos eventos pueden alcanzar longitudes de onda entre 50 a 500 kilómetros, sí, enorme, comparado con la longitud de una ola de viento que está por ahí por las decenas de metros. Imagínense, son órdenes de magnitud totalmente diferentes, ¿no? Las alturas, ya habíamos dicho que cuando se alejan de la fuente son alturas menores al metro y son por lo tanto invisibles, pero esta altura, que es en aguas profundas, cambia dramáticamente cuando nos acercamos a la costa. Las velocidades, algunos autores citan rangos, ahí está 800 kilómetros por hora, pero hay rangos que nos hablan de 600 a 900 kilómetros por hora, lo cual lo comparan con la velocidad de aviones transatlánticos. Entonces, fíjense que en océano profundo, en mar abierto, viajan esta es una velocidad enorme realmente, es una velocidad grande. Los periodos, que aquí no están mencionados, pero los periodos de las olas de viento están dados en segundos nada más, 10, 15, máximo 20 segundos, ¿no? Estas ondas de periodos muy largos, pero en el caso de un tsunami ya hablamos en términos de minutos y pueden llegar hasta horas. En cuanto a los periodos, ¿no? Recordemos la definición de periodo, ¿no? El tiempo que toma una cuesta y la siguiente. Cuando los tsunamis van aproximándose a la costa, las profundidades van disminuyendo, ¿sí? Entonces hablábamos de que van a cambiar sus características. ¿Qué pasa con el tsunami? ¿Cómo cambian estas características? La velocidad va disminuyendo. La longitud de onda va haciéndose más corta. Es como, imaginémonos un acordeón, ¿no? Que se va como acortando, se va haciendo más corto. Y por lo tanto, las alturas van aumentando. Cuando las olas de tsunami alcanzan la plataforma continental, en donde hablamos de profundidades de columna de agua de aproximadamente 200 metros,
se dice que sus velocidades pueden tener entre 100 y 300 kilómetros por hora. Y cuando ya alcanzan la costa, se han dado rangos de entre 30 a 40 kilómetros por hora, ¿no? de las velocidades que pueden alcanzar estos tsunamis. Veamos entonces, ya nos hemos transicionado desde mar abierto hasta la costa. Entonces, la altura de los tsunamis. Bueno, la altura de los tsunamis decíamos que crece significativamente cuando nos acercamos a la costa y va a depender de principalmente la batimetría, es decir, cómo está el fondo de la costa a la que se aproxima. Y aquí, esto, por ejemplo, cuando tenemos un fondo, un lecho marino en la costa, de pendiente muy suave, esto va sin considerar otros factores, no consideremos dos escenarios, una pendiente muy suave y una pendiente mucho más inclinada, ¿no? Entonces, en la pendiente más suave, el tsunami se acerca, pero digamos que toda la transición es un poco más suave, ¿no? Más lenta, la velocidad disminuye, la altura crece, pero digamos que de una manera gradual, ¿sí? Entonces, esto hace que en en esta configuración batimétrica, el tsunami sí, causa impacto y penetre un poco más allá, pero digamos, las alturas son un poco menores que comparados en el segundo escenario, que ya lo vamos a ver. Entonces, y también el impacto sea quizás un poco menos violento o de menos impacto. En el segundo escenario, con las profundidades más, la pendiente más pronunciada, en cambio, este cambio de la velocidad a más lento, de la altura a mayor, ocurre de una manera más rápida y por lo tanto como más energética, la energía también se concentra. La energía del tsunami se concentra en una menor área, y entonces esto hace que la altura crezca más y la violencia con la que puede golpear en un área puede ser no tan extendida, es decir, el tsunami puede que no penetre tanto en la zona de impacto, pero sí lo haga con más energía, ¿no? Y pueda ser el daño localizado mucho mayor. Entonces, estos son los efectos que puede tener pues la altura, la batimetría en las características del tsunami. Pero también hay otros factores como la morfología de la costa. Y la morfología de la costa va a definir, va a cambiar también. Si hablamos, por ejemplo, de una costa en la que tenemos bahías, tenemos fiordos, tenemos puertos, ¿verdad? Con entradas estrechas. ¿Qué le pasa a la onda de tsunami? Bueno, pues sufre como un efecto de embudo, ¿no? Las energías se vuelven más rápidas y hasta puede haber atrapamiento de ondas en el caso de bahías, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que también la altura sea un poco mayor. Diferente a una costa un poco más recta, una línea de costa más recta, en donde se esperaría que las alturas sean un poco menores, ¿no? Si comparamos estas dos configuraciones de la costa así muy rápidamente. Y finalmente también esta cantidad de energía depende también de la que le haya imprimido la fuente que lo originó. Las olas de tsunami pueden llegar también lideradas por la cresta del tsunami o por el valle de ella, ¿no? ¿Qué significa esto? Que inicialmente se podría ver que el mar se retira o simplemente podemos ver que viene el tsunami ya sin ningún precedente, ¿no? ¿Esto a qué se atribuye? Bueno, en el evento del año 2004, esto como que quedó un poco clarificado. Y el evento de 2004 fue un evento de origen sísmico. Recuerden, no sé si ustedes tengan presente, la línea de falla se extendía casi 1000 kilómetros en el Océano Índico, un poco en dirección norte-sur, un poco, no tan exacto, pero tenía más o menos esa dirección. ¿Qué pasó? Que la costa por ejemplo, de India y de Sri Lanka, allí lo que se evidenció fue la llegada de la cresta del tsunami. ¿Por qué? Porque esto se asocia con la zona de generación y cómo se mueven el fondo marino, ¿no? Entonces, donde el fondo marino se levanta, allí la zona que quede frenteada, digamos, con este fenómeno, va a recibir la cresta de la onda. Por allí mismo, en ese mismo evento, del lado de Tailandia, ubicado al este de esta línea de falla, en cambio, lo que se vio primero fue un retroceso de la línea del agua. Esto significó, o se lo interpretó como que allí el agua, ahí estaba, en ese lado ocurrió, fue un hundimiento, ¿no? En el momento en que las placas se movieron y pues hubo la falla y se generó el tsunami. Pero algo que debemos tener en cuenta también sobre los tsunamis y sobre sus alturas es que es importante tener en cuenta el tema de las mareas. Un tsunami, sus alturas pueden verse
muy exacerbadas, si por ejemplo ocurre cuando tenemos altas mareas o estamos en mareas de Sicilia o algo así, ¿no? Y nos coge justo en la pleamar. Entonces eso es como una sinergia negativa desde nuestro punto de vista, porque va a causar mucho mayor efecto. Listo, eso en cuanto a estas partes del tsunami. La siguiente, Valentina, por favor. Bien, siguiendo con esta radiografía, el tiempo que les toma a las olas de tsunami llegar a una costa cualquiera va a depender de la distancia a la que se encuentre esa costa desde el lugar donde se originó el tsunami. O también eso se denomina generalmente la fuente. Sí, entonces eso va a depender pues de distancia, ¿no? Básicamente velocidad, espacio, sobre tiempo, entonces vamos ahí medio consciente. Hay muchísimos factores involucrados, pero es un poco relativo a eso. Entonces, ya hablamos también de un poco de la energía de un tsunami. Decíamos que viene, la imprime la fuente, ¿no? La imprime la fuente, la energía poco se disipa en el viaje de la onda, se disipa pero muy poco, y entonces esta energía, imagínense que viene en una columna de kilómetros de agua, 2, 3, 4 kilómetros de agua. Luego, cuando llega a la costa, tiene que comprimirse en una columna de agua de 10, 20 metros, ¿no? Entonces eso hace que la densidad de energía sea muy alta. ¿Sí? Y viene además distribuida heterogéneamente. Entonces, en varios eventos se ha documentado que las olas destructivas no son exactamente la primera, ¿no? Fueron la segunda o la tercera. Bien, entonces, también les decía que las olas pueden no ser tan grandes, ¿verdad? Puede haber un efecto del fondo, y entonces que las hace que el tsunami llegue no tan alto, pero también recordemos el tema de que igual no nos libramos de que viene con mucha energía, ¿sí? Y entonces en experimentos de laboratorio, por ejemplo en túneles, ¿no? En canales, se ha comprobado que una lámina de agua de 50, se decía hace poco, pero también he visto que ahora se habla hasta de 30 centímetros, una lámina de 30 centímetros de agua, claro, que se mueve con la energía de un tsunami, puede causar que una persona adulta se desestabilice. Entonces, fíjense que no es tan que 30 o 50 centímetros ya no nos representa un peligro. Bien, y finalmente el nivel de daño que cause el tsunami dependerá de la energía que transporte. Primero, sí, cuánta energía nos viene a descargar en la costa. Y segundo, muy importante, y que sí depende de nosotros, de cuán preparados estemos para enfrentar este fenómeno. Siguiente. Bueno, ¿y dónde ocurren estos tsunamis? ¿Cuál es su principal causa? ¿Cuáles han sido los impactos que han causado? Veámoslo. Bien, siguiente, vale. Verán, esto es he tomado de la NOAA, es la Administración Oceánica y Atmósfera Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Ahí ustedes pueden consultar una base de datos muy extensa de los tsunamis que han ocurrido. Esto ocurrió el periodo 2000-2024, y aquí lo que se ha representado es cuál ha sido ese origen de los tsunamis. Y miren que casi el 80% ha tenido origen sísmico. Y bueno, por ahí, disminuyendo en proporción, están los meteotsunamis, que les decía, están tomando como más. Quizás ahora los registramos más, no puede ser un tema de subregistro. Están en segundo lugar, y luego viene pues aquellos de origen por deslizamientos y también por tema volcánico. Y no debemos desestimar también cuando ocurre este efecto de combinación de varios efectos, ¿no? Como ocurre un sismo y viene un deslizamiento, y eso puede también incrementar la energía o el impacto de un tsunami, volcán y deslizamiento, y así, ¿no? Combinaciones que nos resultan extremadamente peligrosas para nosotros, como quizás gestores de una playa. Bien, siguiente. En cuanto a cuántas personas han perdido su vida por este tipo de desastres, esto es tomado de la base CRED, es una base muy importante en el tema de desastres, ¿verdad? Ellos llevan este tipo de información. Y ahí vemos que los tsunamis y los sismos han constituido el 58% de las muertes en el periodo de 20 años, los primeros 20 años de este siglo. No desagregan ellos, pues, estos dos eventos, sino que se presentan juntos, pero ya estamos viendo que son entonces los que más vidas se cobran, ¿no? En cuanto a los eventos de origen natural, digamos, de los que se lleva registro. Ojo con esto, muy importante. Siguiente. El número de tsunamis por periodo también. Aquí solo es una representación de cuántos tsunamis han ocurrido por año, ¿no? Como una tasa anual, y también el número de muertes, ¿no? Esos datos en el periodo de estos 24 años.
y vemos que ocurren todo el tiempo, ¿no? Parece que solo nos enteramos de unos pocos, el de Hungatonga, o recientemente ocurrió uno en Japón, muy localizado, allí en Japón, allí quizás lo que nos llama la atención también es la línea azul. La línea azul representa las muertes de las que habíamos visto antes, pero aquí solo corresponden a los tsunamis. ¿Y en qué año ven ustedes eso? En el 2004, asociados al evento del Océano Índico del 2004. Perdieron la vida más de 230.000 personas aproximadamente. Y bueno, luego esta línea azul se aplana bastante. Hay otro pico en el 2011, el evento de Japón, Tohoku, ¿no? A pesar de ser un país supremamente preparado, también hubo pérdidas de vidas humanas, y bueno, y de ahí por ahí otros en el año 2018, eso en Indonesia, y por ahí hay otros datitos más al respecto, ¿no? Entonces, alrededor de 300 tsunamis en este periodo, y esto si lo hacemos como en una tasa anual, nos correspondería como a 12.5 eventos por año, ¿no? Entonces, fíjense que, aunque no nos enteremos, igual los tsunamis ocurren, ¿no? Lo que pasa es que ocurren allí en los mares y a veces no trascienden mucho. Bien, siguiente. Y en cuanto a estas estadísticas, aquí un poco resumidas, tenemos en la base de la NOAA 322 eventos que han causado más de 500.000 de pérdidas de vidas humanas. 29 de esos tsunamis son los que nos causaron eso. La mayoría tuvo origen sísmico. La mayor parte ocurre en la cuenca pacífica. ¿Sí? Fíjense, nosotros estamos ahí ubicados. Y en cuanto al alcance, o sea, hasta dónde llega tierra dentro del tsunami y hasta dónde sube en el continente, en la costa, la penetración horizontal, estas estadísticas corresponden a los 24 años de este milenio. La penetración horizontal mayor ha sido de hasta 7.9 kilómetros, es decir, 8 kilómetros tierra adentro, no es poca cosa. Y la altura máxima de ola ha sido de 193, eso ocurrió en Alaska, un fiordo se desestabilizó, los fiordos son pues caracterizados porque están flanqueados por riscos muy altos, ¿no? Entonces a veces se desestabiliza y esto favorece la caída, pues parece que se haya generado quizás este evento de 193 metros. Y bueno, de todos estos, los tsunamis de tipo local, que ya vamos a ver a cuáles se los clasifica como locales, han causado el 90% de las muertes. Bien, eso en cuanto a estadísticas sobre tsunamis. Y bueno, ¿quiénes estamos expuestos? Ya un poco vimos que la cuenca pacífica estamos en la zona bien expuesta. Esto está asociado con una característica que se denomina el cinturón de fuego del Pacífico. Y esta coincide, perdón, con el límite de placas, ¿sí? De placas tectónicas. Recordemos porque la Tierra está formada por un rompecabezas, ¿no? De estas placas tectónicas, y en estos límites de placas hay convergencia, y hay también el fenómeno de subducción, es decir, una de las placas intenta deslizarse debajo de la otra. Siempre este movimiento es permanente, ¿no? Este movimiento de tratar de deslizarse una placa bajo la otra, y eventualmente ocurre de manera quizás suave, quizás fluida, pero en muchas ocasiones este deslizamiento es cortado porque las capas son rugosas finalmente. Entonces ocurre ahí, se detiene este desplazamiento y puede la energía irse acumulando, ¿no? En algún momento esa energía se libera. Entonces ahí es donde ocurren pues sismos asociados con estas zonas de convergencia, con límites de placas tectónicas. Y por eso la actividad en esas zonas la actividad sísmica y volcánica suele ser muy alta, ¿sí? Entonces miren ahí todos los que estamos en esa área de alta exposición. Bien, siguiente. Bien, entonces, han oído ustedes eso de que la Tierra se mueve todo el tiempo, ¿verdad? Hay redes de sismógrafos que están registrando todo el tiempo. Y dicen, no, todo el tiempo la Tierra se está moviendo. Sí, y entonces, si todo el tiempo hay sismos, y decimos que muchos de los tsunamis son de origen sísmico, ¿verdad? Casi el 80%, pero no todos los sismos generan tsunamis, tienen que cumplir ciertas características. Entonces, se estima que generalmente eventos con magnitud de momento, ¿sí? La magnitud de momento está muy relacionada con la energía, decimos. Entonces, con magnitud de momento mayor o igual a 7, primero, la energía. Segundo, que su profundidad focal, es decir, el hipocentro,
el punto en donde comienza el movimiento, ¿no? Porque se termina moviéndose pues todos los límites de una placa. Entonces, ese hipocentro, ese punto inicial de origen del movimiento, esté máximo a una profundidad de 70 kilómetros, ¿no? Si ya está mucho más profundo, ya su posibilidad de generar sismos disminuye. Y también la ubicación, les decía que, bueno, no todos los sismos pues van a provocar tsunamis o van a tener probabilidades, sino aquellos que están ubicados bajo el océano y muy cerca de la costa, ¿no? Entonces tenemos ahí esas características que tienen que cumplir los sismos para generar tsunamis. Muchos investigadores señalan hasta límites menores en cuanto a la magnitud, ¿no? Nos dicen sismos de hasta 6.3 y también muy superficiales, ¿no? Es decir, es como un juego de estos parámetros. Menor magnitud, pero más superficial. Entonces, igual van a generar o van a tener la potencialidad de generar sismos. En ese gráfico lo que se presenta es precisamente dónde han ocurrido en estos 24 años con esas características, y son 264 sismos, ¿no? Y eso un poco concuerda con lo que veíamos antes, es decir, aunque han sido 264 los de estas características, veíamos que los tsunamis han sido más, en número eran 322, y es porque precisamente, seguramente, son sismos que tienen una magnitud menor, más superficiales y que igual generaron tsunamis, ¿no? Entonces allí, en cuanto a datos sobre estos eventos y las causas, ¿no? Y también el hecho de que haya este 80% de eventos generados asociados a sismos hace un poco que la investigación se incline un poco hacia ellos, ¿no? Ha sido más numerosa en cuanto a los tsunamis de origen sísmico. Bien, siguiente. ¿Cuáles factores se usan para clasificarlos? ¿Cuáles son más peligrosos y por qué? ¿Cuáles otros tipos de tsunamis se han definido? Veámoslo. Bien, estas definiciones son tomadas del glosario de la COI del 2019. La COI es la Comisión Oceanográfica Internacional, que tiene pues estas publicaciones muy interesantes sobre estas temáticas que son de interés para todos. Entonces aquí nos hacen una clasificación de los tsunamis considerando precisamente la distancia a la que se encuentra el origen del evento, y el tiempo de viaje, ¿no? Igual estos dos factores están muy relacionados, ¿no? Veamos entonces qué es un tsunami de origen local, que nos decían que han sido los que causan mayor impacto. Son tsunamis que provienen de fuente cercana, cuyos efectos destructivos afectan a costas situadas a menos de 1 hora de viaje de la ola del tsunami o generalmente en un radio de 200 kilómetros desde el origen del sismo. Tsunamis que tienen un tiempo de llegada muy corto, por obvias razones, y nos dificulta labores de evacuación, alerta temprana. Entonces, su origen cercano implica que el tamaño de la ola puede ser mayor al llegar a la costa, porque al viajar muy poco, también hay poco tiempo quizás para temas de disipación de la energía, ¿cierto? Entonces, hace que el tsunami venga prácticamente crudo, diría yo, ¿no? Nos viene y nos llega y arrasa con todo. Entonces, tsunamis de origen cercano, muy peligrosos por este tiempo corto de reacción que nos da. Siguiente. ¿Vale? Ya, verán, en esta gráfica, que es del investigador Tsuji del 2015, lo que hace él es el representarnos a lo largo de las costas de Latinoamérica los sismos que han ocurrido acompañados de tsunamis. Y ustedes ven que se ve toda ahí la costa medio pintadita de estos círculos rojos que por tamaño también están asociados a su magnitud. Sí, entonces casi toda la costa latinoamericana ha sufrido estos eventos. Y ahí, hasta el 2015, no aparece quizás, nosotros tuvimos en el 2016 un sismo muy fuerte que ocurrió muy cerca de la costa y entonces generó un tsunami muy pequeño, pero tsunami al fin. Entonces, este investigador identifica también por ahí, como él tiene una orientación un poco más, no, él sí es un investigador de tsunamis, pero aquí hace hincapié sobre los gaps sísmicos, que son como esas brechas que uno va viendo, ¿no? Aquí veo que no han ocurrido, ¿cómo así? Si está en más o menos la configuración similar, más o menos esa es la idea de esta imagen, pero bueno, lo que les quería llamar la atención es que han ocurrido y están ahí documentados esos eventos de origen cercano. Siguiente. Un tsunami de fuente regional. Bueno, es un tsunami que
puede causar destrucción en una región geográfica situada a 1000 kilómetros como máximo de su fuente, o en zonas de 1 a 3 horas de su tiempo de viaje, de las ondas del tsunami. También pueden tener efectos muy limitados y localizados en zonas fuera de la región, pero se concentran más en su zona de alcance, digamos, ¿no? Y tenemos un tercer tipo, que son los tsunamis de campo lejano, también llamados teletsunamis o transoceánicos. Tsunamis originados por una fuente distante, generalmente a más de 1000 kilómetros o a más de 3 horas de tiempo de viaje de las ondas de tsunami desde su origen. Y fíjense que un tsunami, por ejemplo, el tsunami de Japón del 2011, para Japón es un tsunami de tipo cercano, por la distancia, por el tiempo de viaje. Para nosotros, ese fue un tsunami de tipo teletsunami o transoceánico, porque tuvo que atravesar todo el Océano Pacífico hasta llegar a nuestras costas, ¿sí? Siguiente. Y aquí un ejercicio nada más que hice alguna vez de calculando los tiempos de llegada hipotéticos de tsunamis ocurriendo frente a nuestras costas. Y se usaron pues hipocentros de sismos históricos registrados en el Ecuador. Los tiempos, lo que asusta un poco es que los tiempos de llegada están en el orden de menos de 30 minutos. Se habla de 10, de 5 minutos, ¿no? Entonces de ahí la gran preocupación que son los tsunamis de origen local. Los tsunamis de origen regional y de origen lejano nos dan un poco más de tiempo, como ya les comentaba, el sismo de Japón o alguno originado en zonas remotas como las Aleutianas o la isla Pago Pago. Los tiempos de viaje serán de horas, de más de 12 horas, entonces el tiempo para responder es mayor. Y un sismo en Chile, por ejemplo, el del 2010, tardó 6 horas en llegar a las Islas Galápagos. Aquí, según este ejercicio, a costas continentales llegaría en 5 horas. También nos da un poco más de respiro y tiempo para responder y preparar. Siguiente. Bien, y otros tipos de tsunamis, tenemos los microtsunamis, que son tsunamis de amplitud tan pequeña que deben ser observados instrumentalmente, no se pueden detectar de manera visual. Los sismos tsunamis son tsunamis extraordinariamente grandes si tomamos en cuenta la magnitud del sismo al que están asociados. Y los paleotsunamis, que son tsunamis que han ocurrido antes de la existencia de un registro histórico, o para lo cual no existen observaciones. ¿Y cómo se conocen? Bueno, para esto hay investigadores dedicados precisamente a la investigación de paleotsunamis que combina un poco la arqueología, ¿no? Con estudio de calicatas y mirar las capas de suelo y buscar en esas capas las evidencias, los rastros que han dejado la ocurrencia de tsunamis. Siguiente. Bien, entonces esa es la información que vamos a compartir el día de hoy y mucha de esta información ha sido tomada de varias referencias bibliográficas que sí las hay, ¿verdad?, sobre tsunamis, son muy interesantes, pues para quienes estén más interesados en el tema, algunas de estas se compartirán en el chat de Telegram y también les he puesto aquí el link del sitio web de la NOAA, en donde se comparte, de donde yo obtuve precisamente las estadísticas que se presentan en los gráficos de la presentación. Un sitio también que recomiendo visitar es de la NOAA, el Centro de Investigación de Tsunamis, en donde ustedes pueden encontrar información bastante interesante sobre tsunamis, ¿no? Como les dije, la idea es que quienes están presentes acompañándonos hoy día y quienes lo ven en diferido, se motiven, quienes ya saben, pues les sirve esta información quizás alguna referencia. En todo caso, hasta aquí la presentación y nos veríamos la próxima semana. Yo aquí espero entonces con Valentina a ver si hay alguna inquietud y si no, pues igual muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Teresa, por la clase de hoy. Tenemos unas preguntas. La primera pregunta nos dice, de Freddy Hernández, que te saluda, por cierto, y dice, ¿tsunamis pequeños o grandes? ¿Cómo es la clasificación por los daños ocurridos? Sí, gracias Freddy, gracias por los saludos. Sí, es decir, la clasificación puede ser la que les acabo de presentar, ¿verdad? Que se considera la distancia del foco, del tsunami, a la costa. Entonces, por allí ya nos hablan de los teletsunamis, de los regionales, de los de origen cercano.
y de estos que casi son indetectables, que precisamente tuvimos el que yo les mencionaba en el 2016, ¿verdad? Porque ahí creo que la altura de ola en un mareógrafo se registró en 0.60. Sí, esa es una forma de clasificarlos, es la que da la COI, la Comisión Oceanográfica Internacional, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, podríamos clasificarlos quizás también por su origen, la fuente que los ocasiona, o también por el nivel de impacto, como lo has mencionado, ¿no? Hay tsunamis que han sido pues catastróficos, ¿no? Y podremos hablar quizás de un tsunami determinado que en nuestras costas ha causado mayor o menor devastación. Entonces, pero yo he presentado aquí, digamos, la clasificación oficial, ¿sí? Lo cual no quita de que podamos nosotros hacer alguna otra añadido, ¿verdad?, a esta clasificación, diciendo que es un tsunami de tal tipo, ¿verdad?, considerando la clasificación de la COI, y añadiendo, pues, además el nivel de impacto, por ejemplo, ¿no?, que lo veo también perfectamente factible. Muchas gracias, Teresa. Camilo Botero pregunta, ¿cómo se define la actividad sísmica en México y la costa pacífica de Centroamérica? ¿Área sísmica o solo GAPS? Sí, ese gráfico que yo les presenté está un poquito, digamos, anticuado. Por eso yo les hice hincapié en que es del año 2015. O sea, para uno responder esa pregunta y yo responderla, tendría yo que revisar, por ejemplo, y es muy fácil, les decía que las bases de datos están accesibles. Entonces, uno puede fácilmente consultar la base de datos de la NOAA, está la base de datos del USGS, está algo que se llama CMT Focal, en donde también nos dan información sobre los sismos que detectan las redes mundiales. Tendríamos ahí, inclusive ya nos dan los mapas ploteados con estos sismos, su intensidad, su magnitud. Entonces uno podría allí mirar la localización, que es de eso de lo que habla este investigador cuando nos dice gaps o brechas, ¿no? Esas son zonas en las que en teoría se deberían esperar que hubiese ocurrido algún sismo, o que entonces nos deberíamos como nosotros tener allí una prevención especial, ¿no? O un monitoreo continuo, que sí se tiene, como les digo, las redes sísmicas ahora mundiales cubren muy bien pues este tema y se detectan muy rápido, ¿no? Lo malo con los sismos es el hecho de que nos dan poco tiempo para respuesta, también dependiendo del foco de donde ocurran, podríamos tener una ventanita así, un poquito como de tiempo para prepararnos, ¿no? El tema de sismos es muy, muy, muy delicado porque, ya digo, de la distancia depende todo, ¿no? Si nosotros ocurre un sismo, por ejemplo, grande, importante en Colombia, para nosotros Ecuador tendríamos, quizás nos llegarían las ondas sísmicas, pero con menor grado y quizás un aviso que aunque nos pueda hacer daño, ya uno obtiene la prevención, ¿no? Ya te dicen, son cuestiones de segundos nada más, porque esto es merced a las ondas sísmicas, ¿no? Hay dos ondas básicas, las ondas S, las ondas P, y las ondas P llegan primero, pero no causan gran daño. Entonces, el sismógrafo los detecta y nosotros ya sabemos que viene el sismo, la alerta, y uno puede decir, bueno, tengo 10, 5, 20 segundos para buscar un lugar seguro, para ponerme a buen recaudo. Pero en todo caso, ya digo, determinar si hay un gap dependería de revisar aquí, ahora, hoy día, cómo ha estado la actividad sísmica en México. Recuerden siempre también el tema de que los sismos no los podemos predecir, ¿no? Es imposible con la tecnología actual. Yo no soy negacionista que puede en algún momento con el avance de la ciencia podemos, ¿por qué no?, llegar a precios. Ahora no podríamos predecirlos. Nos toca estudiarlos, monitorearlos, vigilarlos muy de cerca. Listo, muchas gracias, Teresa. Bueno, ahora yo les quiero contar para las personas que estén interesadas en certificarse, cómo pueden obtener el certificado y cuáles son sus beneficios, ¿no? Entonces, para obtener el certificado son 3 pasos. Primero que todo, deben escribirme al número que ven en pantalla, el 313-621-4325. Igual me pueden encontrar en el grupo de WhatsApp. Entonces me escriben, pagan el certificado, que tiene un costo de $15, y luego se presenta un examen en donde pues las preguntas del examen son las mismas preguntas que han estado viendo en las presentaciones, entonces van a tener todas las herramientas para poder contestarla. Y listo, esos serían los pasos para realizar la certificación. Entonces les quiero contar los beneficios.
aquí con ayuda de mi compañera María Ángela, nos puede ir contando cuál es el beneficio, pues, de, por ejemplo, las presentaciones del curso en formato PDF. Claro que sí, Valentina. Las personas que obtienen el certificado van a tener dentro del grupo de Telegram, del que les vamos a contar ahora, van a tener acceso a estas presentaciones que ha mostrado la profesora para que puedan revisarlas a su ritmo. Sí, entonces van a tener acceso a un grupo exclusivo de Telegram, es decir, solo las personas que paguen el certificado van a estar en el curso, en el grupo de Telegram, y ahí van a poder resolver dudas y tener como un espacio más directo con el profesor. Además, van a tener el soporte pues continuo ahí con el profesor. Y, por ejemplo, explícanos lo del acceso a la biblioteca. Sí, acuérdense que en ese grupo de Telegram, que es exclusivo para las personas que se certifiquen, van a tener un espacio que se llama la oficina del profesor o de la profesora. Y ahí van a poder hacerle cualquier pregunta, no solo ahora, sino más adelante. Si más adelante tienen dudas, también le pueden hacer las preguntas. Y también van a tener una biblioteca donde se van a poner documentos que están relacionados con el tema. Y lo mismo, no solo ahora, sino que a medida que la profesora va encontrando documentos interesantes de actualización, ella también los va poniendo ahí en ese grupo de Telegram en el que van a poder estar permanentemente. Sí, además también van a contar con una actualización permanente en gestión de playas, es decir, que reciben las últimas noticias y novedades en el ámbito de la gestión y certificación de playas a través de un canal exclusivo de información. También tiene certificación con validez para nivel experto. ¿Cómo sería esto, María Ángela? ¿Se acuerdan lo que les conté al principio? Que en CIF Playas tenemos diferentes niveles. Bueno, pues cuando ustedes adquieren un certificado de nivel explorador, pueden ir juntando varios certificados de esos exploradores de una misma área temática y así sacar un curso experto en un tema específico. Súper. Y bueno, finalmente pues tienen una comunidad de aprendizaje especializada. Entonces forman parte de una comunidad exclusiva de profesionales que se están encargando de analizar el tsunami y su comportamiento, sus estrategias de mitigación, y podrán establecer pues contactos valiosos y ampliar su red de oportunidades. Así que si están interesados en certificarte, ya saben, no duden en escribirme en el 313-621-4325. Que con mucho gusto yo les voy a resolver todas sus dudas y podemos empezar el paso a paso para su certificación. Entonces... Y si lo están viendo más adelante, también va a estar disponible y van a poder certificarse. Es exactamente lo mismo. Le escriben a Valentina al 313-621-4325, hacen entonces todo el proceso de certificación y no importa que haya pasado un mes, un año, 5 años, si estás viendo esto y te interesa, puedes certificarte. Correcto. Y bueno, listo, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. También que tengan una excelente jornada